Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchacho muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando por el fin, por el término de esta pandemia. También seguimos rezando por todos los que están enfermos, gravemente enfermos a causa de esta pandemia, por su pronta recuperación. Y también por todos los que ya han partido a la casa del Padre, por aquellos que han dejado un vacío en sus familias, en sus hogares, para que el Señor les conceda el eterno descanso y a sus familiares les conceda esa serenidad, esa tranquilidad que en estos momentos ellos necesitan. También elevamos súplicas por la recuperación de nuestro hermano Faustino Conislia Quispe y por el eterno descanso de nuestro hermano Buenaventura Guamán Rodríguez. En el Evangelio del día de hoy nos presenta un Jesús curando al hijo de un funcionario. El funcionario aborda a Jesús en Caná de Galilea, lugar donde había convertido el agua en vino. Lo aborda Jesús diciéndole: «Señor, ven antes de que mi muchacho muera». Es decir, hay una insistencia de parte del funcionario en que Jesús sane, cure a su hijo antes de que pierda la vida. El funcionario, cuando lo ve a Jesús, le ruega, le suplica que vaya a curar a su hijo. Sin embargo, Jesús le dice: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario seguía insistiendo. Pues no hay que creer en los milagros. No se trata de creer o no creer en los milagros, sino de querer creer o no en Jesús, que hace los milagros. A veces nosotros decimos: creo en los milagros, sí, pero ¿quién hace los milagros? ¿Quién los realiza? ¿Quién los ejecuta? Es Dios. Entonces aquí es, primero, creer en Dios, que Él hace los prodigios, los milagros. Aquí nos muestra
que este funcionario va a ver a Jesús movido por una necesidad. El funcionario no expresa una adhesión personal a Jesús, pero necesita ayuda. El funcionario pide una intervención directa de Jesús a favor de su hijo, que lo cure porque está a punto de morir, que baje en persona y que lo cure. Sin embargo, Jesús contesta que todavía queremos ver señales portentosas, si no, no vamos a creer. Con esta respuesta, Jesús descubre la mentalidad del funcionario, que le es común con los de su clase. Ellos no creen. Pues este funcionario señala categoría de poder, es decir, en el funcionario Jesús se dirige a los poderosos, a los que tienen poder, y más en general a aquellos que esperan la salvación en la demostración recién del poder. Para ellos la fe solo puede tener como fundamento el despliegue de fuerza y espectáculo maravilloso. Pues como un funcionario que tiene poder solo entiende el lenguaje justamente esto, de lo que acabo de decir, del poder. Busca en Jesús una intervención de Dios omnipotente, que actúa sin contar con el hombre y que con un acto espectacular remedia la situación desde fuera. Pues Jesús no accede al deseo del funcionario de que baje a Cafarnaúm, ni al despliegue de poder que él cree necesario para que el hijo escape de la muerte. No propone la imagen de Dios reflejada en el Mesías de signos prodigiosos, sino la del amor fiel. Jesús, para salvar, no hará ningún alarde de poder. El trabajo de Jesús siempre es desde la humildad, desde el silencio, el servicio. Mientras que el funcionario tiene poder, Jesús le da una lección. Con el poder muchas veces no se puede solucionar todo. El caso evidente es la muerte casi de su hijo. Por más dinero, por más grados, por más títulos, no puede el poder todo. Pero Jesús tiene el máximo poder, que lo despliega en este jovencito que está a punto de morir, está en agonía. Y sin embargo, Dios nos enseña que no hay que todavía predicar a los cuatro vientos cómo lo hice, cómo lo hace. No, Jesús no se mueve desde la esfera de eso, de los aplausos, de los baños de popularidad. No, Jesús se mueve desde lo más humilde. Y el funcionario todavía insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Con esta petición confiesa que la impotencia del poderoso, por más dinero y poder que tenga, no puede ante la debilidad y la muerte. El poder de este mundo es impotente para salvar, para curar. Sí, por más clínica cara que lleves al enfermo, por más cama UCI que tenga lo último en tecnología, eso significa que posiblemente esté muy bien atendido el enfermo. Pero ningún poder y ni tecnología
podrá reemplazar a Dios en los signos que hace. Por eso dice que el mundo es impotente para salvar, se ve limitado. En cambio Jesús no. Jesús no tiene límites para actuar con poder. Pues la respuesta de Jesús es: baja, anda, regresa, que tu hijo ya está sano, ya está curado. El hombre se fió de las palabras que dijo Jesús y se puso en camino. Y estando en camino, le comunican que su hijo está sano, ha sido curado. Jesús no necesita todavía ir a Cafarnaúm, no necesita pisar todavía la casa del funcionario. Jesús comunica vida con su palabra, que es palabra creadora, que es palabra salvadora, que llega a todo lugar. Por eso es que cuando se realiza una Santa Eucaristía, una Santa Misa, sea virtual o no, la efectividad de la Eucaristía es la misma, ni más ni menos. A veces pasa que cuando uno transmite una misa vía Face, de pronto se va la señal. De pronto se va la señal. Y las personas que están viendo, bueno, dicen, uy, se fue la señal. Y cuando regresa la señal, el sacerdote ya está en otra parte de la Eucaristía. Ya avanzó en la misa. Y a veces las personas llaman a la parroquia y dicen, no, pero la misa se cortó, no la pude escuchar todo. Ojo, no es necesario todavía verla, porque el sacerdote cuando la está celebrando no puede parar la Santa Misa, porque no es un show, porque no es un teatro, porque no es un circo. No es algo que se está grabando y podemos repetir la grabación, etc. No, el sacerdote tiene que seguir celebrando, porque está en un acto sagrado, que no puede limitar un celular o una señal de internet, no. Es lo mismo que pasa hoy día en el Evangelio. Este hombre, ¿no?, quiere que todavía vaya in situ, es decir, a la casa. Pero Jesús desde lejos comunica vida. Por eso es que cuando la Santa Eucaristía, por más que el muerto esté en Alemania, en cualquier parte del mundo, y la misa se celebra aquí en Perú, Dios sabe por quién hemos rezado. Dios sabe en su infinita bondad cuál es la intención y dónde se encuentra esa persona. Entonces, es para entender lo que hoy día Jesús dice. No es necesario todavía que yo vaya. Tú ve a tu casa y vas a encontrar a tu hijo ya curado. O sea, le está haciendo el milagro, lo está favoreciendo. Y cuando este hombre llega a su casa, pues encuentra al hijo sano. El que pedía a Jesús como poderoso, como funcionario, cree ahora como hombre, como un fiel más. Antes se definía por su función. Pues sí, tenía un cargo. Ahora por su condición humana, porque tiene fe. Se fía de la palabra de Jesús. Y sin más pedir explicación, se pone en camino y encuentra ya el milagro hecho. Ha renunciado pues a su mentalidad de poder y de señales portentosas. Jesús ha actuado sin ostentación de fuerza, ¿no?, sin ostentación de ir todavía hasta la casa. Con esto Jesús nos indica que la salvación que Él trae no requiere la colaboración de los poderosos o del poder. Él va a ocuparse directamente del hombre en su condición de debilidad y de muerte. Su acción no necesitará su presencia física.
será su mensaje el que comunique vida. Basta una palabra tuya y mi siervo quedará sano. Nos dice en otra parte, basta una palabra tuya, porque tú comunicas vida, Jesús. La hora de la curación coincide con las palabras de Jesús, la 1 de la tarde. Dios tiene sus propios horarios, que no son los nuestros. Dios puede curar a cualquier hora, cualquier día. No está sujeto a nuestros quereres. Por eso es que Jesús actúa libremente y nos libra de nuestras angustias, de cualquier fatalidad que estamos pasando hoy. Entonces, la hora es fundamental en tanto que el tiempo de Dios no es el nuestro. No es el nuestro. Dios tiene sus momentos en cuando actúa. Nosotros nos desesperamos, sí. Hoy día, ¿cuántos enfermos de COVID? A cada hora es importante saber cómo va su evolución. Cada minuto, cada hora, cada día que pasa es angustiante, es desesperante. Pero Jesús, hoy día en el Evangelio, cuando el funcionario cae en cuenta de que a la 1 de la tarde mejoró su hijo y fue a esa hora en que él habló para que Jesús le haga el milagro, coincidía. Cuando hacemos una petición de corazón, recuerden ustedes, recordemos todos que hay un Dios que en ese momento actúa. Pero a veces somos olvidadizos, amnésicos, de no recordar cuándo se lo pedí, cómo se lo pedí. Y no caemos en la cuenta de que verdad Jesús nos ha dado, nos ha hecho el milagro. Pues no pasemos desapercibido las acciones de Jesús en nuestras vidas. Al final, pues el hijo curado y toda la familia creyó en Jesús. El funcionario y toda su familia creyeron en Jesús. Ese es el segundo milagro. El primer milagro es sanar al hijo y el segundo es, ahora hay fe en esa familia, que no está depositada ya en el poder, simplemente en la adhesión al nombre y a la persona de Jesús. Hagamos lo mismo en este tiempo, adherirnos a Dios, adherirnos a Él, creer en Él, porque los milagros lo hace Él, viendo la hora que Él crea conveniente, que no es la nuestra, pero confiemos siempre en su promesa, que Él estará ahí en el momento en que lo necesitemos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita y hacer un like cada vez que escuchamos el Santo Evangelio. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.